Pues nuevamente un gusto. Bienvenidos todas y todos a este conversatorio, la descentralización universitaria, una necesidad sentida. Es una segunda parte de una actividad que ya tuvimos denominada ¿Hacia dónde la desconcentración universitaria? Una asignatura pendiente. En ese entonces estábamos revisando datos relevantes con respecto a los espacios desconcentrados que tiene la Universidad Autónoma del Estado de México y continuaremos en ese tenor, ¿sí? Comentábamos en cuanto a un diagnóstico cuantitativo y cualitativo con respecto a estos espacios, que en este momento son 18 en total, 11 centros universitarios y 7 unidades académicas profesionales, los cuales poseen casi el 50% de la matrícula de estudios profesionales en la universidad. Y revisábamos también que realizan actividades tanto académicas como administrativas con el 30% del personal asignado para este nivel. En estos espacios se operan 111 programas de estudio en relación a 74 que se imparten en las facultades. Sí, pues como podemos recordar entonces, son espacios que han venido creciendo ampliamente, que han tenido un desarrollo y una diversificación en cada una de las regiones donde se ubican. En ese momento también revisamos aspectos académicos muy relevantes, como por ejemplo el diseño y elaboración de planes y programas de estudio, los cuales se realizan de forma centralizada, la operación de los consejos académicos y de gobierno, concesiones limitadas para poder colegiar y legislar los asuntos básicos de operación de cada uno de estos espacios. Veíamos también aspectos administrativos con respecto al manejo central del presupuesto, el recurso humano y de la contratación de servicios, lo cual limita mucho la operación cotidiana en estos espacios. También se abordó en este conversatorio anterior la ubicación de centros universitarios y unidades académicas profesionales en las regiones del Estado de México y su relación con los otros subsistemas de educación superior. Bien, pues tenemos este segundo encuentro. Es abierto, participativo, para continuar con los análisis que nos permitan construir propuestas para el desarrollo institucional. Para comenzar entonces con esta segunda parte, me voy a permitir presentar al maestro Armando Martínez, quien será el que inicie con esta actividad con respecto a contextualizar toda la descentralización y el trabajo que se viene realizando en estos espacios. El maestro Armando Martínez, en su carrera académica, dirigió la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México y actualmente es profesor investigador de tiempo completo en ella. Posee una maestría en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la UAMX y una licenciatura en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta. También ha desempeñado roles administrativos en esta institución, incluyendo coordinador general de las unidades académicas profesionales, fue director de planeación, director de evaluación y coordinador del Centro de Estudios Estratégicos. Su experiencia se extiende al sector gubernamental, donde fue coordinador de estudios y proyectos especiales en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, secretario técnico del Consejo de Educación del Estado de México, coordinó la elaboración y la iniciativa de ley de la educación estatal en 1998, desarrolló y coordinó el proyecto de creación y consolidación de los subsistemas estatales de la educación media superior y superior en la entidad, y fue representante estatal en la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de la Educación Media Superior, la denominada Comipems. Todo ello le permite tener una visión global del sistema educativo del Estado de México. Es un gusto y un honor nuevamente tenerte con nosotros, maestro. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias, doctora Janet. Buenas tardes para todos. Cuando pensamos en el nombre de este conversatorio, pasamos a la siguiente etapa y le denominamos descentralización, una necesidad sentida, y se basa en que hace un poco más de 30 años la universidad, en el Centro de Estudios Estratégicos, eh, a la par de Nuevo León y Guadalajara,
iniciamos el proceso de descentralización, los proyectos, ¿verdad? Y a más de 30 años, tanto Nuevo León como Guadalajara tienen sendos procesos de descentralización, la creación de sus vicerrectorías, campus muy vinculados con las regiones. Sin embargo, con nosotros no sucedió así, ¿verdad? Y bueno, he tenido la fortuna de coordinar en 2 ocasiones a las UAPs o a estas áreas que han tenido esta actividad. Y bueno, los comentarios desde choferes administrativos, docentes, ¿verdad? Tienen la necesidad sentida de generar procesos ya de descentralización en específico. Estamos en el estado con el sistema educativo más grande y diversificado del país. Como sabemos, rodeamos a la Ciudad de México, donde también está otro núcleo importantísimo de la educación, y juntos con ellos formamos parte de un sistema sin duda, ¿sí? El más grande en América Latina. Eh, ¿Cuál es el objetivo del conversatorio? Abrir, ¿sí? a la discusión, al análisis de temas centrales de la vida universitaria. Bien, ¿en qué contexto podemos ubicar el tema de la desconcentración? Y nos remite a la década de los 90, ¿sí? Las instituciones de educación superior en América Latina. Si gustas, Odette, proyectamos la lámina que tenemos. Se sometieron a reformas que recompensaron o castigaron las prácticas educativas, ¿sí? Y que las podemos así sintetizar en hacer más con menos o buscar el autosostenimiento, ¿sí? En esa época, en esa década precisamente de los 90, nos toca participar en el Centro de Estudios Estratégicos, ¿sí? En donde nos marca la programática a nivel nacional, estudios específicos, entre ellos las formas de desconcentración y de descentralización que hice mención antes, junto con estudios de seguimientos de egresados y vinculación universidad-sociedad. En este marco de lo que después, en 1992, fuera una de las principales estrategias a nivel nacional, que fue la firma del acuerdo de modernización de la educación, que no era otra cosa que la descentralización del sistema educativo nacional, básico y superior, ¿sí? Con una amplia participación de los sectores público y privado y los diversos niveles de gobierno, así como los sindicatos. ¿Qué pasa precisamente en 1992? Un grupo de universitarios, ¿sí? Entre ellos el que sería el secretario de Educación en ese momento, ¿sí? Vamos al gobierno estatal a desarrollar precisamente este proyecto de modernización. Me recuerdo muy bien, tuvimos la fortuna de estar en ese equipo de trabajo, juntos con 2 panelistas que están aquí ahorita, que recuerdan muy bien estos procesos, ¿sí? Inaugurar la llegada de los profesores de educación básica, denominados federales, ahora denominados federalizados, ¿sí? Un grupo muy importante en su número. Me recuerdo muy bien, llegan junto con el sindicato, con el CENTE, ¿sí? Y nos toca, al caso del Estado de México, coordinar la operación de un día para otro. De un día para otro fue un trabajo muy intenso, ¿sí? Se confrontan los 2 subsistemas de educación básica, el estatal y el federal. Me recuerdo muy bien, creo que era la sección 34,
y la presidía del CENTE, la presidía el Bester Gordillo. ¿Sí? O sea, era una decisión muy importante y de ahí viene el tema de descentralización. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasaba con los subsistemas de educación media superior y superior? ¿Sí? Era una oficina eh, que estaba en Naucalpan y tenía 3 o 4 personas. ¿Sí? O sea, no había un proyecto específico y venía este acuerdo ya, este, eh, eh, ya estaba publicado, ¿sí? Y se tenía que desarrollar. ¿Cuál era la situación del Estado de México en relación a la Ciudad de México? ¿Sí? Había 160,000 estudiantes que vivían en el Estado de México, ¿sí? Y que buscaban ingresar a los planteles de media superior de la UNAM para ingresar con pase automático a la educación superior. Se crea precisamente la COMIPEMS, la Comisión Metropolitana de Instituciones de Educación Media Superior, ¿sí? Y se plantea la necesidad de descentralizar, ¿sí? Como ya mencionamos, la educación básica y superior en el Estado. ¿Sí? ¿Quiénes formaban parte de esta comisión? ¿Sí? Estaba la UNAM, el Politécnico, el Colegio de Bachilleres, el CONALEP, ¿sí? Y el Estado de México. Sí. Se generó un estudio, en aquel entonces eran solo 8 regiones en las que estaba dividido el Estado, ahora son 20, y, y se cuantifica toda la oferta educativa y la demanda, ¿sí? Y así es como se genera el proyecto, ¿sí? Se le da forma a la descentralización de la educación, creando instituciones como el Colegio de Bachilleres, ¿sí? El CECITEM, tecnológicos descentralizados, eh, universidades tecnológicas, eh, politécnicas, ¿sí? Con un rasgo muy concreto, por obvias razones, el proyecto que se privilegia es el de la educación tecnológica en el Estado. Si revisamos las estadísticas a partir de la segunda mitad de la década de los 90, sí, pues el crecimiento de la educación tecnológica crece. En ese contexto se da este, eh, la descentralización también de la universidad estatal, ¿sí? Daré algunos elementos de este proceso en esa etapa de desconcentración. Sí, se inicia en 1982 con la extensión académica Temascaltepec. En 84 se da a conocer el programa de desconcentración, ¿sí? Bajo esta ya dimensión que venía con el acuerdo de la modernización. Y rescatando el objetivo de este programa de desconcentración, nos damos cuenta que era vincular a la universidad con el desarrollo de la entidad en 2 modalidades, extensiones académicas y unidades académicas profesionales, en donde los programas de estudio serían los mismos que operan en las escuelas y facultades. Este es un tema muy, muy importante porque es uno de los que van a desarrollar mis compañeros, ¿sí? En relación a los programas de estudio y en qué condiciones estamos, ¿no? Se hacen a imagen y semejanza de eh, eh, del centro, vamos a decirlo así, ¿verdad? En condiciones totalmente diferentes, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina. Dice, para 1995 se formuló el programa del 84, ¿sí? Se enfoca en fortalecer a las unidades académicas profesionales, ampliar la cobertura, ¿sí?
y dar respuesta a los requerimientos del entorno. Recordemos, por favor, que ya para 1995 venía el despliegue de los subsistemas académicos que comentamos al principio, ¿sí? La educación tecnológica, tanto en media superior y superior, bajo estudios regionales, ¿sí? Para ampliar la cobertura. Para 1999 se decreta la transformación de las unidades académicas profesionales en centros universitarios, pero no es hasta el 2003 que se da un estatuto jurídico destacado y relevante para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales. Para el cierre de la década de los 90, ¿sí? Los subsistemas estatales de educación tecnológico ya estaban muy sólidos. ¿Sí? Nosotros traemos un rezago en ese sentido, ¿verdad? Y ahora convivimos regionalmente, ¿sí? Con estos subsistemas. Vamos a la siguiente. Se concreta con la reforma a la ley de la universidad del 2005. ¿Sí? Los centros universitarios ahora podrán impartir estudios profesionales y avanzados, realizarán investigación y difusión y extensión, ¿sí? Con las modalidades de multidisciplinarias o interdisciplinarias. Punto central en esto, ¿sí? El modelo de desconcentración parte, ¿sí? de impartir en cada una de las unidades académicas, ahora centros universitarios, las ofertas educativas que tenían, ¿sí? De manera disciplinar. Ahora, ¿sí? Surge en los centros universitarios la inter y la multidisciplinariedad, ¿sí? Aquí viene el primer cuestionamiento en relación al conversatorio que tuvimos en la semana pasada, ¿sí? ¿Qué características deberá de tener un modelo educativo en un proceso de descentralización universitaria? En un estado tan diversificado, con vocaciones diferentes, tan distintas y tan desarrolladas. ¿Qué buscaba esta reforma del 2005? ¿Sí? La contribución de estas al desarrollo regional. Ese es otro elemento fundamental. Cualquier proceso de descentralización tendrá que partir de estudios regionales importantes, profundos, ¿sí? En relación a sus vocaciones y sobre todo analizar muy bien las ofertas educativas con las cuales se va a convivir, se convive ya desde hace mucho tiempo, ¿sí? Generando beneficios individuales y sociales como la igualdad de acceso de la educación superior y aportar al crecimiento económico y al desarrollo cultural. Todos sabemos del fenómeno migratorio que el Estado de México tiene, ¿no? Plantel que implantas, ¿verdad? Inmediatamente será rebasado por la demanda. ¿Sí? El otro fenómeno fundamental en educativo en la entidad, pues desde luego fue la privatización de la educación. ¿Sí? Punto central en un proyecto de descentralización universitaria va a ser la cobertura de la demanda educativa y tendrá que ser regional y tendrá que ser de manera compartida con los subsistemas educativos estatales. ¿Sí? Vamos a la siguiente. En síntesis, la política pública dictaba, ¿sí? La necesidad de que las instituciones de educación superior actúen de forma más eficaz y eficiente en la administración de los recursos, sobre todo el capital físico, el capital humano y los recursos materiales, haciéndose competentes globalmente. ¿Sí? Nos atraviesa, ¿sí? el tema de la globalización, ¿verdad? Y ahí la universidad tiene una gran ventaja sobre los otros subsistemas.
¿sí? Somos una institución centenaria, ¿verdad? Con una gran riqueza en su diversidad en el capital humano, ¿sí? Y sobre todo en los centros universitarios tenemos profesores de las diversas instituciones nacionales, pasando por desde Chapingo, como Metropolitana, como UNAM, desde luego privadas también, ¿sí? Y bueno, también egresados de la Autónoma del Estado, ¿sí? Hay una variedad que, que el tema central que se ha discutido tanto ha sido el tema de la identidad, ¿sí? Pero tenemos una amplia diversificación de formaciones y un capital humano muy importante. Se requiere que las universidades den pruebas de su capacidad para generar recursos propios, ¿sí? Nos va a llevar a lo que van a desarrollar mis compañeros en relación a la infraestructura, ¿sí? A la generación de conocimientos, a la vinculación con las necesidades y vocaciones regionales, ¿sí? Pero hay cosas pendientes en ese sentido. Vamos a la siguiente. Se da la tendencia de la búsqueda de fuentes alternas de financiamiento para la recuperación de costos y con ello se logra lograr la autosuficiencia institucional y se solicita el ejercicio de una rendición de cuentas transparente a la sociedad, ¿sí? Eh, todos los órganos descentralizados del subsistema educativo eh, estatal, ¿sí? Con este enfoque. En sus consejos directivos están sentados empresarios, están sentados autoridades municipales, están representantes de la sociedad y desde luego del sector educativo, ¿sí? Y buscan precisamente buscar fuentes alternas, ¿no? La universidad se ha pensado siempre hacia adentro y nuestros consejos pues están hechos solo por universitarios. Este último punto 4, el ejercicio de rendición de cuentas, ¿sí? Desde la década de la descentralización, toda la administración federal, ¿sí? Y poco después la estatal, ha venido trabajando en matrices, ¿sí? Eh, de, eh, basadas en el marco lógico, ¿sí? Inversión que se puede cuantificar y los resultados que tiene en este sentido. La universidad desde hace tiempo hace estas dos planeaciones paralelas, pero sin embargo en la operación hacemos una planeación basada en resultados, perdón, basada en metas, ¿sí? Ya está la metodología y la estructura, ¿sí? Para estas matrices basadas en resultados, que con eso podríamos saldar o abordar, ¿sí? El asunto de las transparencias. Bien, en síntesis, ¿sí? La política de descentralización tiene líneas muy específicas, muy definidas, ¿verdad? En donde será fundamental la revisión de la ley de la universidad para alinearla con la ley de educación nacional, la estatal, donde se recuperarán estos puntos, ¿sí? Bajo el enfoque actual, ¿sí? De lo denominado descentralización. Es cuanto, doctora. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que es muy enriquecedor escucharte, ¿sí? El valor que tiene la historia, ¿no? Conocer todo lo que ha sucedido. Hay una historia institucional con personajes universitarios, ¿sí? Como dicen, entender el presente, la historia nos ayuda para entender el presente y construir el futuro, ¿no? Y me parece que muchos de nuestros compañeros universitarios no conocen todos estos antecedentes de cómo se da ese proceso de desconcentración en la institución,
cómo se decide ubicar a las extensiones y a las unidades académicas profesionales, cómo se despliega la universidad. Y bueno, algo también pasó en el camino. Ahí yo quisiera comentar lo siguiente. Mencionabas con respecto a la década de los 90, cuando inicia este proceso de desconcentración, y a la par estaba también la Universidad de Guadalajara haciendo su trabajo de desconcentración, y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ahorita, a la fecha, la UDG cuenta con 140,000 estudiantes en licenciatura y la Universidad Autónoma de Nuevo León 136. Es decir, nos vienen duplicando la matrícula. Contamos ahorita nosotros con 68,426. Y yo creo que ahí nos quedamos rezagados en este sentido, siendo también que, bueno, tomar en cuenta que somos el estado más poblado del país. Ahí yo te preguntaría, en tu opinión, maestro, ¿qué sucedió en la institución? Porque hubo un proceso efectivamente de desconcentración, que estaba dirigido a descentralizar, y luego algo sucedió en el camino y no pasó. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, dejó de ser una prioridad. Yo me recuerdo haber terminado como director e ir al Centro de Estudios Estratégicos, ¿verdad? Y tenía prioridad ese estudio. Trabajamos con gente del CIMBESTAP, Silvia Didú, que es una persona muy importante en este tipo de estudios, y después se abandona y nos gana el trabajo cotidiano, ¿sí? Eh, Creo que hay una mentalidad centralizada en el Valle de Toluca, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de salir, recorrer municipio por municipio para instalar estas desconcentrados, organismos desconcentrados de la educación media superior y superior, ¿sí? Y veías la gran gama, este crisol de identidades que manejaba la publicidad en esa época, ¿sí? La diversidad de las regiones, eh, este, no se tenía esa visión de despliegue en el espacio, en el Estado, ¿sí? Y seguimos reproduciendo un modelo a imagen y semejanza del centro, ¿sí? De Toluca, del Valle de Toluca, donde tenemos nuestra fortaleza, ¿no? Fue por eso lo denominamos en la primera plática una asignatura pendiente, ¿no? Y ahora una necesidad imperiosa, ¿no? El hacerlo. Nada nuevo, ya se hizo en otras universidades, como comentaste, y fue la política de los años 90, ¿sí? O sea, hay mucha tela de dónde cortar y solamente implementarla, ¿sí? Ya mis compañeros serán más puntuales en una estrategia entre muchas, ¿sí? Para poder llevarla a cabo. Claro, y yo creo que tenemos mucha riqueza, muchas fortalezas para poder construir esta descentralización universitaria, esta necesidad sentida, ¿no? Bien, muchísimas gracias, maestro. Me voy a permitir leer algunos comentarios que tenemos, de las personas que nos hacen favor de acompañar. Coral Sánchez dice, este modelo dio la posibilidad de llevar a la universidad a lugares donde no había más que trasladarse horas para estudiar, transformando definitivamente los territorios. Yo comencé mis estudios en la entonces UAP Zumpango y definitivamente la universidad nos abrió el mundo a cientos de jóvenes. Por supuesto, ese fue uno de las funciones importantes de este proceso de desconcentración en los 80, ¿no? Llegar a los jóvenes en estos espacios. Un factor, dice, perdón, Juan Manuel Ordóñez Suárez, un factor decisivo fue el alto crecimiento de la población juvenil al saturar a organismos de educación superior de la Universidad Autónoma del Estado de México a su forma de organización centralizada. Erika Sánchez, acerca de la privatización de la educación, podemos hacer una analogía en cuanto a la propiedad privada, en donde surge una hegemonía que continúa dividiendo las necesidades reales de los universitarios. A su vez, sería interesante comprender cómo la digitalización
repercute en el nuevo conjunto de sistemas y prever a su vez la unidad a futuro. Muchísimas gracias por sus participaciones. ¿Sí? Vamos a continuar entonces con este conversatorio y le vamos a ceder la palabra a la doctora Laura, ¿sí? Que nuevamente nos acompaña. Muchísimas gracias, doctora. Ella es doctora en Derecho Parlamentario por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencias en Administración y Desarrollo de la Educación por el Instituto Politécnico Nacional y licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. En noviembre de 2013 participó en las primeras elecciones a la dirección del Centro Universitario UAM Valle de México, logrando ser la primera directora electa para el periodo 2013-2017. Y de 2018 a 2022 fue coordinadora de la Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli. Ha sido catedrática en el Centro Universitario Valle de México desde 1997 y en este mismo espacio durante 11 años fue coordinadora de difusión cultural, cronista, responsable de medio ambiente y de protección civil, responsable de movilidad académica internacional y nacional. Ha publicado diversos artículos en varias revistas, entre las que destaca Revista de Ciencia Ergosum, publicación indexada de la universidad. Actualmente es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario UAM Valle de México. Muchísimas gracias por su presencia, doctora. Bienvenida. Gracias, doctora Janet. Muchas gracias a todos. Saludo a la doctora Aurora López. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar nuevamente en este conversatorio. Gracias a los compañeros que nos acompañan el día de hoy en este panel del conversatorio. Y creo que estamos abordando un tema fundamental, importantísimo y de gran envergadura, que es la descentralización. Porque normalmente en la Universidad Autónoma del Estado de México, efectivamente, pues vivió un proceso de desconcentración que ya bien lo comentó el maestro Armando. Y realmente, pues yo creo que ya nos preparamos durante muchos años para dar un paso tan importante como es este tema que vamos a abordar el día de hoy. Em, ya en la descentralización universitaria, una necesidad sentida y urgente, yo le agregaría aquí al tema. Pero sí, adelante, Odette. Yo voy a iniciar con la problemática que habíamos planteado en el conversatorio anterior. Creo que hay gente que nos acompaña el día de hoy y que a lo mejor no tuvo la oportunidad de estar en el otro conversatorio, aunque ya la doctora Janet Romero, de manera muy puntual, hizo un esbozo de todo lo que abordamos en ese conversatorio, sobre todo en lo que se refiere a la problemática de los planes de estudio, la no flexibilidad curricular que tenemos, el que las líneas de acentuación no se puedan abrir libremente. La gestión tan complicada que a veces se hace ante las autoridades de la administración central, el papel tan limitado que desempeñan los consejos académico y de gobierno, que aún cuando ya se tiene esta estructura en los centros universitarios, realmente no realizan el papel que deben de realizar. El trámite de gestión y autorización de las plantillas académicas, el proceso de contratación de los profesores, el proceso de las acreditaciones, todo esto pues se hace muy complejo porque de alguna manera se está triangulando con la administración central, hay que trasladarse a la ciudad de Toluca a realizar muchos trámites. En el caso de Valle de México, bueno, estamos a hora y media, pero hay espacios que tienen que recorrer una gran distancia de más de 3, 4 horas. Entonces, sí se hace urgente y necesario el hablar de este tema de la descentralización. Adelante, Odette. Y bueno, aquí vamos a revisar
¿Qué ventajas puede tener de manera más específica la propuesta para iniciar el proceso de descentralización en la UAMX? Bueno, ¿qué ventaja nos daría? Pues es una gran oportunidad de transformación, de actualización de la Universidad Autónoma del Estado de México. Yo creo que puede dar un cambio fundamental al abrirse a otras formas de organización, puesto que siempre ha estado muy centralizado el poder, vamos a llamarlo así, dentro de la Universidad Autónoma del Estado de México. El crecimiento y desarrollo de los espacios educativos foráneos, ya lo comentó la doctora Janet Romero, es impresionante. Y tener una matrícula de casi el 50% realmente nos hace necesario y más que justificado empezar a hablar de este proceso de descentralización. El tramo de control debe ser más horizontal, ya no vertical como se tiene actualmente. Realmente, alguna vez se pensó en abrir una vicerrectoría ahí en el Centro Universitario UAM Valle de México, porque les comento para quienes no conocen este espacio, es que tenemos más de 40 hectáreas. Tiene muchísimo espacio y una gran forma de crecer de manera más importante y dar mayor servicio y atención educativa a la gente de la región, porque tiene mucho espacio. Estamos ocupando ahorita alrededor de 3 hectáreas y realmente son 40 hectáreas. Entonces, creo que si se deja a los espacios a lo mejor crecer un poquito más de manera planeada, organizada, creo que se puede lograr muchas cosas. Y bueno, también la ventaja de agilizar los procesos administrativos y académicos. También podría avanzarse mucho en este tema. Y sobre todo, esto de responder a las necesidades de cada región, creo que los planes de estudio tienen que actualizarse, tienen que modificarse y responder precisamente a estas necesidades de cada región. Adelante, Odette. Actualizar, adecuar, ajustar o modificar los planes de estudio de acuerdo con las necesidades del entorno. El fortalecimiento de los estudios de posgrado y creación y diversificación de estos. Es muy importante esta parte que deben de trabajarse en los centros universitarios porque los estudios de posgrado hoy en día están generando muchos recursos para los espacios académicos y hay que solicitar la autorización a la administración central para que le permitan hacer uso de ese recurso. O sea, no tenemos esa libertad de acción. Eso nos daría también la descentralización, mayor capacidad de decisión en los centros universitarios, mayor crecimiento y expansión, como ya lo comenté. Y bueno, apegarnos al modelo educativo institucional es muy importante que ya se definiera hacia qué rumbo vamos en la universidad y de ahí bajarlo a los centros universitarios, porque instrumentar un modelo educativo no quiere decir que nos vamos a manejar de manera independiente, no, vamos a seguir siendo institucionales y respondiendo a la propia Universidad Autónoma del Estado de México. Adelante, Odette. ¿Qué ventajas nos puede dar un modelo de descentralización? Pues responder a una planeación gradual basada en resultados. Esta planeación nos permitiría iniciar e ir avanzando conforme vamos dando resultados para lograr llegar al final al objetivo que nos proponemos, que ya sería soltarnos un poquito más de la administración central, pero con base en resultados. Transitar hacia planes de estudio que fortalezcan las distintas dimensiones del ser humano, como la investigación, la tecnología, la cultura, lo social, el medio ambiente, las problemáticas políticas, en fin, yo creo que nuestro modelo educativo tiene que girar en ese sentido y los centros universitarios ya tendrían también que orientarse hacia ese rumbo.
Lograr una mayor flexibilidad en los planes de estudio para que sean multi e interdisciplinarios al interior de los espacios. Esto, por ejemplo, en el caso de Valle de México, que tiene 10 carreras muy diferentes, se puede lograr una multi e interdisciplinariedad impresionante y muy adecuada, y nos podemos organizar como espacio académico, que sería el mismo caso de los otros centros universitarios. Migrar a plataformas semipresenciales para ampliar la oferta educativa. Yo creo que eso se puede hacer muy bien en los espacios académicos, tener esa libertad para ofertar las líneas de acentuación que no se tienen, fortalecer la formación integral de los estudiantes, que ese sería el objetivo, y planear, organizar y coordinar el trabajo de las academias para trabajar en este sentido de la descentralización. Favorecer y fortalecer el papel de los consejos académico y de gobierno para que participen en la toma de decisiones de los centros universitarios. También tienen que participar estas instituciones de manera más activa y directa en temas relacionados con los planes de estudio y con la evaluación docente y las políticas de investigación. Realmente los consejos académico y de gobierno pueden definir de manera conjunta con el director del espacio el rumbo de cada institución educativa. Ahora, la propuesta, ¿cómo la podemos instrumentar? ¿Cómo la podemos llevar a cabo? Bueno, el primer paso, y ya lo mencionó el maestro Armando, es la modificación a la ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, al estatuto universitario y la reglamentación correspondiente. ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso que lo vivimos todos cuando se elabora el plan de desarrollo de cada administración? Tenemos que organizar foros, consultas y encuentros entre la comunidad de los centros universitarios. Tenemos que reunir a estudiantes, profesores y administrativos para que opinen, sugieran y compartan qué es lo que visualizan como modelo de descentralización en su propio centro universitario. Y posterior a esto, pues ya se haría una revisión y aprobación interna por el Consejo Universitario, y al último sería el análisis y aprobación por el Congreso del Estado de México. Yo creo que este sería un proceso que tendríamos que iniciar y que llevar a cabo, que no es un proceso fácil, pero sí se puede hacer en 2 o 3 meses. Y el segundo paso sería seleccionar a los centros universitarios más consolidados, que cuentan con sus consejos académico y de gobierno y que tienen muchos años en la representación institucional, y que yo sugiero, habrá quienes comenten otros espacios, pero sugeriríamos como colectivo el que se pueda abrir en el Centro Universitario de Texcoco, Centro Universitario Zumpango, Centro Universitario Valle de México y Centro Universitario Valle de Chalco, porque sería una forma de iniciar una prueba piloto trabajando de manera académica con ellos y evaluar su desempeño con base en resultados y decidir en qué momento se puede ya soltar este proceso. Y por último, pues también la sugerencia de crear un comité de planeación, organización y control de las actividades que se delegarán durante el proceso de transición por parte del sector central, para evaluar y cuidar el avance de la descentralización. O sea, la sugerencia es que sea un proceso muy cuidado, muy vigilado, supervisado, para que no se generen problemáticas que no se tengan que presentar, que sea un proceso sensible, humano, y que la gente, los universitarios, lo acepten de la mejor manera. Creo que ese sería mi propuesta, el comentario,
Y estamos abiertos también a las opiniones y a las sugerencias que nos puedan dar dentro del mismo colectivo, y después habrá el momento para abrirlo a la comunidad universitaria. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Con estos elementos de análisis que nos acercas, pues, y pensando un poco en lo que han comentado, lo que comentó el maestro Armando y los comentarios que estamos recibiendo en el chat, eh, pensamos que, bueno, este proceso de desconcentración que se inició en los 80s, que vino a impactar en las regiones marginales y que deseó favorecer el desarrollo socioeconómico, pues tuvo un importante impacto en ese momento, y que hace tiempo ya este proceso de descentralización universitaria vendría a fortalecer precisamente ese impacto regional que tiene la institución, pero además a mejorar la operación académica administrativa y de calidad educativa en cada uno de estos espacios, ¿sí? Sin duda es, como comentas, urgente, urgente continuar con estos trabajos que nos pudieran llevar a buen término. Doctora Laura, me quisiera acercar a comentarte o a pedirte esta reflexión respecto al conversatorio que se tuvo la semana pasada sobre el modelo educativo, y pedir tu opinión. ¿De qué manera este proceso de descentralización iría de la mano con el diseño de este modelo educativo que también es urgente y necesario en la institución? Sí, creo que la mejor manera es a través de foros de consulta, donde todos participen y opinen, y podamos también hacerlos llegar a la administración central, y que podamos juntos diseñar también ese modelo. Yo creo que hoy en día tenemos que participar y opinar todos. Ya no se trabaja de manera vertical, de arriba hacia abajo. Yo creo que todos tenemos que participar tanto en la descentralización como en el modelo educativo, y pues hay muchas sugerencias como la que yo comentaba también de las dimensiones del ser humano que quiere fortalecer la Universidad Autónoma del Estado de México en los estudiantes, que es lo que más queremos favorecer. Muchas gracias, doctora. Doctora Aurora. Voy. Hola, de nuevo, vamos a ver. En los asuntos que expusieron tanto el maestro Armando como la doctora Laura, hago estas 3 reflexiones y quisiera que me dieran su opinión. Primer asunto, si otras instituciones, no solamente en la República, sino en el mundo, han hecho este ejercicio y ha sido en su mayoría exitoso, ¿qué piensan ustedes que suceda en nuestra universidad? Que no haya una persona con la suficiente voluntad. Viene un rector y viene otro y viene otro, desde 1900, dijo el maestro Armando, desde 1990 y algo, ¿no? Aquí le anoté por ahí. Entonces estamos hablando de casi 25 años intentando hacer este proceso que no termina por ni siquiera iniciarse. Bien, yo creo que los tiempos modernos nos requieren modernización y nosotros no nos hemos modernizado para nada. Esa es la segunda reflexión. La tercera, yo creo que en las consideraciones que ustedes han hecho, perdónenme, me han dejado a un lado la necesidad. Bueno. Hola. Sí, Sí, te escuchamos. sí, ¿Sí me escuchan? Porque me cortó, ¿quién sabe quién? sí. Ha de ser el diablo de la guarda. Bien, ninguno de los dos manejó la necesidad de darle cabida y más posibilidades a los alumnos. O sea, tenemos alumnos que van de Toluca a Chimalhuacán,
de Toluca al Valle de México, de Toluca a Texcoco, todos los días, porque no tienen cómo ni hospedarse allá, o los papás no lo permiten y se van diario 3, 4 de la mañana para llegar a sus clases. ¿Sí estoy en lo cierto, doctora Laura? Sí, sí, es correcto, doctora. Yo mencioné la posibilidad de migrar a plataformas semipresenciales para ampliar la oferta educativa, que esa sería una solución para poder hacer llegar los estudios a esos chicos que viven lejos, justamente. Y que tienen una gran cantidad de problemáticas por el traslado y por la estancia misma allá. Bien, el otro asunto, el que mencionó usted y que me parece extraordinariamente atinado, es el comité de que se Sí, debe de formar. Tiene que estar con personas idóneas. Cuando hablo de idoneidad, hablo de gente honesta, gente trabajadora, gente comprometida con la universidad, porque así de rápido se empieza a politizar todos los procedimientos que se hacen y terminamos en cero, lo cual sí, es una pena, sí. ¿sí? Sí, totalmente de acuerdo. Ese comité tiene que estar estructurado con gente del sector central y con gente de los propios espacios, pero sí gente muy comprometida, muy Sobre responsable. todo gente reconocida que va a actuar con rectitud y con honestidad. Sí, correcto. Y sí las hay, ¿eh? Por supuesto que las hay. Ah, no, sí, seguro ¿Sí? que sí. Y yo aprovecho y le comento, doctora Aurora, ahorita que comentaba, yo conozco el caso muy de cerca, bueno, porque estudié en lo que era la ENEP Acatlán, Ujú. antes de que se descentralizara y se convirtiera Es en la FES, Pues, Ajá, la Facultad FES de Acatlán. Estudios Superiores de Acatlán, sí, Ujú. justamente. Entonces, yo viví un poquito ese proceso y tengo muy, muy claro que se puede hacer ese proceso de transición. Sí, efectivamente. Muy bien. Doctor Arturo Vélez, dígame usted, por favor, qué ha faltado desde el punto de vista político en nuestra universidad para que esto se realice, para que eso se inicie. Pues sobre todo ha faltado voluntad para hacerlo, en primer lugar. Y enseguida, pues el hecho de que se echó a andar el modelo en los años 80, se hizo un traslado simplemente del esquema de la ciudad de Toluca, cómo operaban las facultades y escuelas, se trasladó hacia los centros, hacia las entonces unidades académicas, se vio que funcionó y se dejó inercialmente, y hasta la fecha sigue. O sea, nunca se ha hecho una evaluación de decir administrativamente estamos en lo correcto, no lo hemos podido hacer. Y desde el punto de vista académico, pues como que la costumbre y la inercia y la operación nos ha llevado de la mano y no nos hemos detenido a reflexionar sobre qué se puede hacer para lograr la verdadera descentralización. Lo acaba de decir atinadamente la doctora Laura. Por ejemplo, en el caso de la UNAM, las CENEPs nacieron justamente como organismos desconcentrados y al momento de transitar académicamente hacia el esquema facultades de escuelas superiores, se convierten en organismos descentralizados. Es una forma de reconocer la necesidad de que sin que se pierda dependencia de la UNAM, y se tiene mayor autonomía en el manejo interno. Eso apoya tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista administrativo. Pero sobre todo, lo más importante, que haya voluntad de hacerlo. Y por supuesto, esto repercute en que los alumnos se dediquen a estudiar en lugar de andar en un autobús 3 horas, ¿no? Claro, Sí. Gracias a los tres. al contrario, doctora, gracias a usted. Gracias. gracias. Me voy a permitir mencionar algunos de los comentarios que tenemos, comentarios muy interesantes. Les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos en este conversatorio. El doctor Sergio Sánchez Galindo, lo saludamos muy afectuosamente. Doctor, pues él estuvo ahí al pie del cañón en aquel entonces UAP Zumpango.
Sin duda, la desconcentración de la educación superior da oportunidad a muchos jóvenes de acceder a la misma e impactar favorablemente en su región. Así es. Juan Manuel Ordóñez Suárez, la implementación de esa forma de organización conlleva la implementación de autonomía técnica y, claro, fortalecida en lo patrimonial para alcanzar sus fines organizacionales, ahora en el contexto educativo del nivel superior. Gracias, maestro, por sus comentarios. Erika Sánchez, muy nutricio el contexto histórico y todo lo que se comenta. ¿Habrá una manera de que la desconcentración universitaria pueda equilibrar la autonomía interna y a su vez la necesidad de estándares y calidad educativa nacional? Claro, por supuesto. Y ahorita lo vamos a reforzar con el planteamiento que nos va a hacer el doctor Arturo. Dice Coral Sánchez, desde Administración Central es muy complicado atender la demanda de UAPs y centros universitarios a la velocidad que demandan, porque entre otras cosas nuestra visión es limitada. Vivimos en un mundo distinto, además de que cada día somos menos atendiendo más. Por más que queremos y empatizamos, estamos rebasados. El reto es grande, pues implica compartir liderazgo sin dejar de ser una sola institución. Totalmente de acuerdo, maestra Coral, siempre desde Administración Central, pues queremos atender, pero esto nos rebasa definitivamente, ¿no? Ana Gaby, la descentralización de la UAMX es una gran oportunidad para modernizar la institución y acercarla a las necesidades de cada región. Me parece especialmente importante que se promueva una jerarquía más horizontal con mayor participación de la comunidad universitaria en las formas de decisión. El doctor Alejandro Cedeño, descentralización necesaria. Existen casos de éxito. Uno de ellos es la UDG. Bien, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. ¿Sí? Y bueno, vamos a pasar ahora, continuamos con este conversatorio con la participación del doctor Arturo Vélez. Él es doctor en educación, maestro en administración y contador público. Ha sido docente en distintas instituciones desde 1979 al 2021. De 1993 a 2005 fue coordinador general de la UAP Atlacomulco y de 2005 a 2009 encargado del despacho de la dirección del Centro Universitario UAM Atlacomulco. Funcionario municipal en el municipio de Atlacomulco entre 1985 y 1987 y de 2009 a 2012. Fue presidente municipal de Atlacomulco del 2013 al 2015, rector de la Universidad Intercultural del Estado de México de 2016 al 2017, profesor de tiempo completo en la UAMX del 2017 al 2021 y director del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso del 2022 al 2024. Es un gusto nuevamente tenerlo aquí con nosotros, doctor. Gracias. Qué amable, doctora. Muy buenas tardes a todos los participantes, casi noches más bien, a todos los participantes, tanto los panelistas como a los que amablemente nos acompañan en este conversatorio. Agradezco a la doctora Aurora López nuevamente la oportunidad que me da de vertir estos comentarios sobre una parte importante que tiene el proceso de descentralización, como es la parte administrativa, que es la que me toca abordar, y trataré de compartir con ustedes mis experiencias tanto en la universidad como en el sector público estatal, en instituciones de educación superior de control estatal, donde pude contrastar esquemas, donde pude contrastar formas de trabajar, y de ahí la propuesta que me permito poner a su amable consideración, estando muy atento a lo que ustedes opinen sobre ella. Te amo a mi presentación, aspectos administrativos de la descentralización universitaria. No salimos del tema, la descentralización universitaria, una necesidad sentida. Antes de empezar, les diríamos que actualmente la universidad, como lo comenté con la doctora Aurora cuando me abordaba, al interior de la ciudad de Toluca, cuando la universidad empezó a expandirse en cuanto al número de escuelas y facultades, adoptó el modelo de desconcentración, que es un modelo muy, muy funcional que contempla la teoría de la administración, que ha operado y que bien lo decía una de las personas que amablemente hicieron sus comentarios, Coral Sánchez,
Decía, desde Toluca quizá es fácil atender las necesidades de los planteles ubicados en Toluca, pero desde Toluca atender las necesidades de los planteles ubicados en distintos puntos del estado es complicado. La universidad no lo tomó así, sino que generalizó el modelo de desconcentración para todos y es como hemos estado operando de una manera casi inercial. Entonces podemos decir que la desconcentración es un esquema que se trasladó de la organización en Toluca hacia las nacientes unidades académicas profesionales y que continuó hacia lo que son ahora los centros universitarios. Diríamos que es el modelo actual, en ningún momento diríamos que es un esquema malo, para nada, al contrario, es un esquema que ha funcionado, pero que desde luego es perfectible. Y dentro de las propuestas que hacemos para hacerlo mejor, está justamente lo que platicábamos en el conversatorio anterior. Actualmente el presupuesto se fija centralmente, se da un techo financiero y sobre eso hay una visualización parcial de las partidas comunes que tiene el presupuesto. Entendemos que hay irreductibles que ya son intocables, pero dentro de todo el margen de operación es mínimo. Entonces, lo que sugerimos es que el propio espacio participe en la formulación propia de su presupuesto operativo. Esto beneficiaría tanto a los planteles de Toluca como a los planteles desconcentrados. No tendría por qué ser diferente uno en otro. Y lo mismo la administración presupuestaria. Actualmente solo se ejerce el presupuesto a través de requisiciones y a través de otro tipo de solicitudes. La administración presupuestaria implica un ejercicio directo de la asignación presupuestal de una manera responsable. Ya se ensayó en la universidad, no es algo nuevo. En el cuatrienio 2001-2005 se llevó a cabo y de una manera exitosa. Implicó mayor responsabilidad para los funcionarios de cada uno de los planteles, pero mayor libertad para el ejercicio del presupuesto, haciendo las correspondientes reasignaciones de recursos en función de ahorros, en función de priorizaciones, porque cada plantel es distinto. Entonces puede dar más énfasis a cierto tipo de gastos, a cierto tipo de inversiones. Asimismo, sugerimos, y esto sobre todo para los planteles foráneos, no mayor, yo diría, una equidad en la asignación y programación de la obra universitaria. La obra universitaria se ha concentrado fundamentalmente en la ciudad de Toluca. Vemos frecuentemente construcciones en los planteles, mientras que en los espacios foráneos es mínima esa ocurrencia. Comparto con ustedes el dato de 2023. De todo el presupuesto de obra universitaria, el 53% se aplicó en escuelas y facultades, mientras que en unidades académicas y centros universitarios solo el 34.7%. La diferencia, para cerrar al 100%, está en espacios de carácter administrativo de la administración central. Este dato no es tan relevante. Aquí diríamos que la diferencia pues, es aproximadamente un 18-19%, pero si nos bajamos a 2002, que ya ni lo quise anotar porque se me hace algo verdaderamente extraordinario, en el 2022 del 100% de la obra universitaria, el 92% se asignó a escuelas y facultades y solamente el 4% a unidades académicas y centros universitarios. El resto se aplicó a instituciones de nivel medio superior. Entonces, como vemos, hay una disparidad enorme. Cuando bien se dijo al principio por la doctora Janet, la matrícula casi está paritaria. Tenemos 49.1% en los centros universitarios y unidades académicas contra el 50.9% que se encuentra ubicado en los planteles de la ciudad de Toluca. Entonces, la propuesta es una equidad mayor en la asignación presupuestaria de obra universitaria a través de un esquema de asignación muy responsable, muy cuidado, que tome en cuenta desde luego matrícula, que priorice justamente el tipo de obra que se está solicitando, dejar la obra accesoria con un nivel de priorización menor, pero lo que son aulas, lo que son talleres, lo que son laboratorios, lo que son bibliotecas, desde luego que tenga una mayor priorización. Ya se establecería el esquema y sí, desde luego, con concurrencia, con
viendo la posibilidad de que se haga de una manera colegiada y no tan directa para que haya mayor equidad en ello. También otro aspecto, y regresándome al comentario que hacía Coral Sánchez, efectivamente, qué complicado es que algún servicio cotidiano que requiera algún plantel foráneo sea atendido por las dependencias de la universidad a nivel central. Esto lo podríamos abatir si se otorgaran facilidades a las unidades y centros universitarios para contratar con proveedores locales tanto bienes como servicios de uso frecuente, de uso cotidiano, que se requiera para la operación misma, que no tengamos que parar tal o cual servicio, pues porque no se ha atendido por parte de la administración central, para que con proveedores locales, tanto de bienes como de servicios, tengamos el correspondiente apoyo para que de una manera inmediata se pueda solventar esa necesidad. Entendemos que los bienes y servicios de cuantía mayor que se puedan comprar de una manera colectiva a través de compras consolidadas que generen economías de escalas, desde luego eso seguirá. No tiene caso que cada escuela comprara independientemente butacas cuando se puede comprar de una manera consolidada, con mejores condiciones y muchos otros bienes, el equipo de cómputo, etcétera. Pero eso creo que facilitaría mucho la operatividad y la operación de los propios centros universitarios y unidades académicas. Y como eso, hay muchos otros aspectos que pueden mejorarse de una manera sustancial, pero bueno, pongo en la mesa solamente esos y de ahí seguramente surgirían más. Bueno, si actualmente estamos en un esquema de desconcentración, un ejercicio lógico sería trasladarnos a un esquema de descentralización. La descentralización, si la llevamos bien, como lo hemos comentado, como ya lo tienen muchas otras universidades, como lo tienen todas las instituciones de educación superior de control estatal, que ya mencionaba el maestro Armando, las tecnológicas, las universidades tecnológicas, las politécnicas, las universidades estatales y las interculturales, tienen ese esquema de descentralización universitaria. Curiosamente, la única institución de educación superior de control estatal que no lo lleva es justamente la más grande, la Universidad Mexiquense del Bicentenario, que tiene un esquema idéntico al de nuestra universidad. No en balde, su primer rector fue un alto funcionario de nuestra universidad que trasladó ese esquema de organización hacia allá y que hasta ahorita ha funcionado. Tiene 39 planteles diseminados dentro de distintos puntos del estado y está operando de esa manera. Allá el símil de las unidades académicas vienen siendo las unidades de educación superior y es la forma en que está operando. Pero lo puedo decir que todos los demás operan bajo el esquema de descentralización. ¿Qué implica la descentralización? Que se tenga patrimonio propio, que se tenga gobierno propio, que se tenga normatividad y que se tengan las facultades técnicas debidamente delegadas para poder llevar a cabo todo el proceso educativo. ¿Qué ventajas tendríamos si convertimos los centros universitarios y en su caso las unidades académicas en espacios descentralizados? En primer lugar, adquirirían la personalidad jurídica de organismos descentralizados del gobierno estatal. Tendrían autonomía en el manejo de recursos, lo que tanto hemos dicho durante este panel y el anterior, aquí se maneja de una manera directa. En consecuencia, se tiene la posibilidad de contratar bienes y servicios por licitación bajo los distintos esquemas que prevé la Ley de Contratación de Obras y Servicios del Gobierno del Estado. Una gestión directa de recursos por programas específicos. Se evitaría mucho la triangulación, sino cuando directamente sería en el aspecto académico lo mismo. Se tendría un reconocimiento ya mayor y por lo tanto un ejercicio directo de muchas de las funciones. Se tendría un reconocimiento particular a cada organismo académico en instancias federales y estatales. Esto quiere decir que nos convertimos ya en entes visibles dentro de la organización educativa nacional y estatal, ya no solamente como UAM, sino como espacio de la UAM y susceptibles de recibir recursos, de aparecer ya en presupuestos específicamente con recursos asignados. Pero aquí viene lo más importante y lo que queremos dejar muy en claro. No se trata de un proceso de independencia, al contrario, la universidad seguiría conservando la tutela tanto administrativa
cómo financiar. Esto no implicaría en ningún momento un desmembramiento, ni mucho menos. Y ejemplos de que esto ha operado así, hay muchos, y se han llevado a cabo de una manera satisfactoria. Desde luego estoy viendo aquí la parte positiva, pero ¿qué tendríamos que hacer para poder llegar a este esquema de descentralización universitaria? Si es tan amable, Odette, la que sigue. ¿Cuáles son los retos que tendríamos que afrontar para poder lograr esta descentralización universitaria? La descentralización cuesta. Principalmente el mayor reto es de carácter financiero. ¿Por qué? Porque requerimos una estructura administrativa acorde a lo que marca la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, donde ya el esquema de organización es mayor y donde se requiere la participación de más personas. Simplemente, por poner un caso, esa normatividad establece que cada organismo descentralizado debe tener una unidad jurídica. En consecuencia, se tendría que tener ese espacio debidamente cubierto por un profesional del área, lo que no ocurre actualmente en las unidades y centros universitarios, puesto que se tiene la oficina del abogado general. Por poner un ejemplo, si nos vamos a la parte de recursos materiales, actualmente en las unidades y centros universitarios es meramente la persona que administra el uso de los recursos materiales. Ya en el esquema descentralizado, esta persona también haría los ejercicios de licitación de las diferentes adquisiciones que se tuvieran que hacer, con los cuidados que se tienen que tener sobre la normatividad correspondiente. Y vaya, nos podemos ahondar sobre más funciones ya debidamente descentralizadas. Desde luego existe mayor responsabilidad para directivos y funcionarios. Ya no es solamente el ejercicio del presupuesto, la comprobación del mismo, no, acá ya es una administración completa del presupuesto, porque se tiene que adoptar entonces ya un esquema de contabilidad gubernamental bajo la contabilidad matricial y siguiendo todos los esquemas que se tienen que cubrir para ello. En consecuencia, si actualmente en un centro universitario el subdirector administrativo solamente tiene 1 o 2 personas de apoyo, acá no, acá requiere la concurrencia de una persona que estrictamente esté dedicada a llevar la parte contable y así sucesivamente algunas otras funciones como recursos humanos. ¿Por qué? Porque ya elaboraría plantillas, haría la dispersión de pagos, etcétera. Y desde luego, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Se tendría ya una revisión directa de los órganos fiscalizadores, tanto estatales como federales. En un esquema de desconcentración como el que tenemos actualmente, la revisión llega directamente a la administración central de nuestra universidad y solamente requiere de los espacios desconcentrados la información correspondiente de las observaciones que haya efectuado el ente fiscalizador. Aquí no, ya las revisiones son directas a cada organismo descentralizado. Y lo vemos en las instituciones educativas de educación superior del control estatal, donde ya todas son sujetas de revisión a nivel federal por la Auditoría Superior de la Federación y eventualmente por la Secretaría de la Función Pública. Y a nivel estatal, pues por la Secretaría de la Contraloría y por el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Entonces, en consecuencia, sí es un esquema de trabajo administrativo mucho mayor que el que se tiene actualmente, pero con grandes beneficios, una autonomía, una respuesta a las necesidades casi inmediata. No hay tanta, ¿cómo le llamaríamos? Tanta tramitología para poder cumplir tal o cual necesidad, sino que se hace de una manera mucho más inmediata. Esto es lo que hasta aquí propongo en cuanto a la función adjetiva de la administración y finanzas para el esquema de descentralización universitaria que estamos proponiendo. Esta es la parte que me permito proponer, pues, la forma de operar. Y por último, en la siguiente diapositiva, si es tan amable, a propuesta del maestro Armando Martínez, me permití proponerles un sistema de evaluación dinámico institucional. Esto lo hacemos en un ánimo de tener mayores elementos para la toma de decisiones. Y no es sino aprovechar los grandes reservorios de información estadística que tiene nuestra universidad.
Es verdaderamente impresionante todo el cúmulo de información estadística del que se dispone, tanto la que se genera de una manera institucional para satisfacer necesidades de otras instancias, como es la estadística 911, como muchas otras que se han creado al interior y que tienen un uso interno muy interesante. Aquí lo haríamos a partir de indicadores básicos. De todo ese cúmulo de información, definir cuáles son los indicadores más relevantes, tanto académicos como de gestión. ¿Todo ello para qué? Para que a través de esos indicadores podamos hacer un diagnóstico oportuno. Y esto permitiría y facilitaría un análisis permanente y continuo de esa información. ¿Por qué lo digo? Porque ahorita lo tenemos muy estático. Sí es muy completo, efectivamente, es una gran información estadística, pero solamente tiene una función registral. Todos cumplen, todos entregan a tiempo la información, todos subsanan ese requerimiento, pero le damos un uso cuando mucho manual, cuando esto debiera ser algo que sea parte de nuestra toma de decisiones frecuentes como funcionarios de la propia universidad. Entendemos que tener un diagnóstico oportuno, un análisis permanente, nos permitirá tener un soporte muy valioso para la toma de decisiones. Hagan de cuenta el símil de lo que hacen las empresas. A partir de la información que genera su sistema contable, ellos determinan un diagnóstico a través de los indicadores que consideran más relevantes y que inclusive crean ex profeso para su propia organización, como sería el caso nuestro. De ahí aplican distintas técnicas de análisis que les permiten tener una información ya muy precisa y de ahí poder tomar las mejores decisiones muy fundamentadas, muy soportadas y sobre todo con una base de información muy completa. Esta es mi participación, es lo que pongo a su consideración y desde luego estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo. Pues como siempre, muy relevante, muy acertada tu visión, gracias a esa experiencia que has tenido al frente de tantas instituciones. Y al respecto en ello, te quiero pedir si nos compartes algunos ejemplos de la gestión en los espacios descentralizados en los cuales has estado al frente, a diferencia del esquema de los desconcentrados. ¿Cómo se genera esta dinámica día con día y cómo se favorece un esquema de descentralización para todo lo que sería la parte de la operación administrativa? Con todo gusto. Una de mis experiencias más recientes fue justamente en el Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso. Este plantel forma parte del Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México, a su vez, tuvo como antecedente la Dirección General de Educación Superior Tecnológica de la Secretaría de Educación Pública. Pero en el 2014 se tomó una decisión muy acertada: desmembrar al sistema de tecnológicos de la Administración Central de la Secretaría de Educación Pública y convertirlo en un organismo descentralizado. Es el Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico Nacional de México hasta ese momento ya tenía dos esquemas de trabajo. El original, que fue a través de organismos desconcentrados que se le llaman tecnológicos federales, donde la participación presupuestal es solamente por el gobierno federal y en consecuencia la administración es solamente por el Tecnológico Nacional de México, y la otra gran vertiente, una vertiente muy dinámica, que son los tecnológicos descentralizados, casi mitad y mitad de uno y mitad de otro. Entonces, cada estado creó los organismos descentralizados denominados tecnológicos de estudios superiores por cada uno de sus planteles. Y así operan en el Estado de México 15 tecnológicos bajo el esquema de organismo descentralizado. Tiene justamente lo que comentábamos, las características cubre los requerimientos que para tal efecto marca la administración pública. En este sentido, tiene su patrimonio propio, tiene su normatividad propia, tiene su propio órgano de gobierno y cuentan desde luego con las delegaciones técnicas para impartir la educación superior, otorgar grados, etc.
Entonces operan bajo ese esquema, tienen como órgano de gobierno a la junta directiva. La junta directiva, como bien lo decía el maestro Armando, tiene la concurrencia de personal externo, no es tan endogámica como nuestros consejos de gobierno. Aquí al contrario participa desde luego el propio plantel, pero participan distintas instancias del gobierno estatal y participan por la sociedad del sector público, el sector social y el sector privado, de tal manera que hay una riqueza de contenidos en las deliberaciones de las juntas directivas que nos permiten tomar una serie de decisiones bajo un esquema de orientación muy apropiado. El ejercicio del recurso es muy rápido, muy inmediato. Se toman decisiones dentro del propio plantel, no hay tanta tramitología como lo hay en nuestra universidad. El esquema de responsabilidad, desde luego, es mucho mayor. Frecuentemente se tienen revisiones de los distintos organismos fiscalizadores y se tienen que solventar de una manera precisa, como se solventa cualquier revisión de esta naturaleza. Y eso, insisto, permite un manejo muy rápido, muy homogéneo del recurso. Insisto mucho en la no independencia. El Tecnológico Nacional de México, en este caso, marca la directriz académica, lo que haría nuestra universidad. Nuestra universidad seguiría marcando la línea académica, ya sea que se opere con programas propios, ya sea que se opere con programas, únicos para toda la universidad. En el caso de los tecnológicos, los programas son idénticos. El ingeniero civil estudia el mismo plan de estudios en cualquiera de los planteles, su movilidad está garantizada, como si se cambiara solamente de grupo, porque no hay diferencias. Aquí se puede pensar en lo mismo o se puede cambiar y tener planes distintos en cada espacio. Y por la parte administrativa, por la parte financiera, la rendición de cuentas se hace tanto al Tecnológico Nacional, que es quien aporta el presupuesto federal. En el caso nuestro, se haría ante la Secretaría de Educación Pública, que es quien aporta el presupuesto federal a través de la Dirección General de Educación Superior. Y en el Estado, desde luego, también se tiene que cumplir la parte de rendición de cuentas ante la Secretaría ahora la nueva Secretaría de Educación con el nombre ampliado que tiene, y ante sus áreas administrativas ir solventando los requerimientos de información y cumplimentando todo el ejercicio del gasto que se tenga que hacer. Es un esquema nada burocrático, al contrario, un esquema muy rápido, muy dinámico el que se tiene. Tuve 2 experiencias en el mismo sentido en la Universidad Intercultural y lo mismo. El hecho de tener una unidad jurídica es un apoyo increíble para darle agilidad a la concertación de convenios. Teníamos metas amplísimas en formulación de convenios y los cumplíamos. Y aparte, los requerimientos de tener consejos consultivos y grupos de interés nos permite tener una interrelación con el sector productivo impresionante, cosa que lamentablemente no tenemos en nuestra universidad y donde tenemos quizá el sector privado solamente como un generador de recursos alternos, pero no partícipe en decisiones, no participe en orientaciones que puedan marcar el rumbo de la actividad académica. Creo que mis experiencias avalan lo que digo. Créanme que estoy convencido de este esquema y le veo muchas ventajas. Tiene sus complicaciones, desde luego, y a lo mejor irnos con la idea de la doctora Laura de hacerlo gradualmente y en aquellos planteles que ya tengan un mayor nivel de consolidación, de matrícula, irlo implantando y ver cómo funciona, porque desde luego que hacerlo en general sí sería bastante complicado. Acá se fueron creando en el gobierno del estado conforme se fueron creando cada uno de los planteles. Aquí hacerlo todo al mismo tiempo implicaría un presupuesto importantísimo designado solamente al proceso de transformación de un organismo desconcentrado a un descentralizado. Espero haber solventado la pregunta. Ampliamente, doctor, muchas gracias. Pues nos da mucha seguridad, mucha certeza, todo lo que nos comentas, nos enriquece muchísimo estas experiencias que nos compartes.
Sí, pues seguimos teniendo una importante participación con gente pues muy conocedora de nuestra universidad con respecto a todos estos procesos de desconcentración que se realizaron y la situación de los espacios. Nuevamente Juan Manuel Ordóñez Suárez dice, la Universidad Autónoma del Estado de México ha forjado un esquema de organizacional pertinente a los estudios profesionales, tanto en el orden de su normatividad como en su esencia académica. Sí, por supuesto, maestro, yo creo que hay una gran cantidad de fortalezas, hay un largo camino recorrido, sí, por estos espacios y se han consolidado estos espacios con amplia fortaleza, con recurso humano muy valioso y que es el momento de transitar a un esquema que favorezca precisamente todo lo que se ha invertido en la institución. Dice el doctor Sergio Sánchez Galindo, es claro que el desarrollo de los espacios desconcentrados ha dependido de la voluntad política del centro y la capacidad de gestión de las coordinaciones y direcciones. La transformación a centros universitarios ha sido a cuentagotas o definitivamente olvidado. Sí, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la UAP Chimalhuacán, sí, que tiene rato pendiente su transformación a centro universitario. La descentralización como una vieja idea efectivamente rompería la autonomía relativa y dejará en manos de los espacios su desarrollo académico y manejo eficiente de recursos, eh, como debe de ser sin duda, ¿no? Y aquí tenemos la participación de la doctora Teresita Domínguez, que es una pregunta para usted, doctor Arturo. Con Dice, todo buenas gusto. tardes, me gustaría conocer la opinión del doctor Vélez sobre la trascendencia que tendría para el proceso administrativo ya descentralizado de la evaluación dinámica, vista como una herramienta de gestión más que de diseño, realizada de forma colegiada y flexible para concretar o reconducir las acciones e iniciativas ejecutadas por cada uno de los espacios. Con todo gusto. Y un saludo a nuestra muy estimada doctora Teresita. Efectivamente, la implantación de este sistema de evaluación o este esquema de evaluación dinámico ayudaría mucho en la gestión. Y vuelvo a lo mismo, no es nada nuevo, no me llegó la idea de la nada, al contrario, es simplemente recrear una época ya pasada. En alguna época tuvimos el acceso a ciertos programas específicos a través de un esquema de evaluación dinámica, como el que estoy proponiendo justamente, donde se nos marcaba, más bien dicho, nosotros mismos marcábamos el rumbo de nuestros planteles a través de compromisos que hacíamos en la planeación, eh, compromisos factibles, compromisos realizables, compromisos evaluables, medibles, que nos permitieran efectivamente marcar la eficiencia operativa que pudiera tener el plantel y desde luego los resultados académicos que se generaran. Creo que coadyuvaría mucho efectivamente un esquema de evaluación institucional dinámico con el proceso de descentralización administrativa. Irían a la par, aun cuando no es condicionante uno del otro. Pero creo que en este sentido, si los llevamos a la par, nos ayudaría muchísimo. Vuelvo a lo mismo, mi idea es no que nos quedemos en lo estadístico, no que nos quedemos en lo registral, sino que le demos movilidad y riqueza. Ella es partícipe de esto y seguramente lo recuerda con mucha nitidez, esas épocas muy, muy interesantes donde ese sistema de planeación con indicadores muy concretos, muy particulares, sin perdernos en un mar de información estadística, conducíamos de una manera muy precisa los esfuerzos institucionales y logramos en aquella época cosas muy interesantes que se transformaron en equipamiento, que se transformaron en capacitación, que se transformaron en bibliografía, en muchas cuestiones que pudimos solventar para la universidad. Es más, lo digo aquí de una manera muy coloquial. Si a ese esquema de evaluación institucional dinámico le ponemos una bolsa adicional para el cumplimiento de recursos, creo que tendría una motivación mayor el poder cumplirlos. Cuando sí de por sí nuestra gestión debe ser medible, si a eso le agregamos ese aliciente, creo que sería todavía muy, muy interesante. Pero no es necesario, desde luego,
creo que la responsabilidad como universitarios y como funcionarios nos llevaría a ello. Pero sí, desde luego que es algo que podría ir muy bien a la par, aunque insisto, no es vinculante. Muchas gracias.